Buenas, soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con el tema 11 de Historia de la Psicología, el psicoanálisis. Freud antes del psicoanálisis. El hecho de que no le preocupara encontrar respaldo experimental para sus tesis psicoanalíticas proviene de la lógica propia de los estudios anatómico-fisiológicos de los hospitales de Viena, interesados por la descripción metódica y la acumulación de datos clínicos que avalaran los cuadros diagnósticos. La práctica del psicoanálisis exige una escucha clínica distanciada y sin interferencias, la detención de la transferencia o de la contratransferencia. Bergheim cayó en la cuenta de que la diferencia entre una mente normal y una alterada no tenía por qué ser necesariamente cualitativa, es decir, determinada por una malformación neuroanatómica. Existía cierta continuidad entre la forma en que funcionaba la mente de un neurótico y la de una persona normal. Las diferencias entre los procesos y estados de uno y otro podrían ser, por tanto, meramente cuantitativas o de grado. Esta cuestión es importante por tres razones básicas. Afianzará la preocupación de Freud por el funcionamiento de la mente en un sentido general, no restringido a sus patologías, y por los procesos neurológicos subyacentes. Le ayudarán a definir esos procesos en términos energéticos y correlacionarlos con dinámicas neurofisiológicas de carácter químico, y le permitirán formular un dominio de regulación mental estrictamente psicológico. El proyecto de una psicología para neurólogos. En esta obra, Freud sustenta la dinámica mental y, consecuentemente, sus disfunciones sobre una concepción energética del funcionamiento cerebral. Los procesos psíquicos están sometidos por la acción subyacente de las neuronas interconectadas y cargadas de una cantidad de energía determinada. Ante estimulaciones exteriores de las neuronas, tendían a descargarse del excedente energético para reequilibrar el sistema, mientras que ciertas demandas interiores al organismo exigían mantener un nivel de tensión mínimo. La actividad se transmite a los músculos motrices, dando lugar al movimiento reflejo, mientras que el de la demanda interior está vinculado a la satisfacción energética, dando lugar a funciones básicas. Los estudios sobre la histeria. Para Freud, la hipnosis reforzaba la voluntad consciente del paciente frente a una voluntad contraria, de carácter no consciente, que trataba de impedir la consecución del objetivo perseguido o deseado. Propuso como alternativa a la hipnosis el método catártico, o cura de la palabra. El recuerdo de los acontecimientos pasados permitía la descarga o abreacción de las emociones profundas asociadas a ellos. La teoría de la seducción remite a estos episodios traumáticos del pasado para explicar la aparición de los síntomas histéricos en la edad adulta. La infancia del psicoanálisis, la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. En su concepción del desarrollo sexual humano, Freud sostiene la existencia de diversas etapas, oral, anal, fálica, de latencia y genital, relacionadas con distintas zonas erógenas del cuerpo del niño. En una persona normal, la estimulación de estas zonas generaba una excitación que se ponía al servicio de los impulsos genitales y concluía con el coito. Pero también podría ocurrir que el placer asociado a alguna de las zonas erógenas primitivas fuera más intenso que el producido por la zona genital. En ese caso se desarrollaba lo que en la época de Freud se consideraban perversiones. Alternativamente, también podía darse el caso de que, llegado a la madurez, el sujeto fuera incapaz de canalizar su sexualidad a través de las zonas placenteras. En este caso aparecía una neurosis y el sujeto, en lugar de manifestar una sexualidad normal, desarrollaba síntomas histéricos. El complejo de Edipo. Las experiencias sexuales tempranas no son reales, sino fantasías con las que se disfrazan, a través de síntomas, deseos incestuosos hacia las figuras parentales durante la infancia. Esto se produciría durante una etapa pregenital, aproximadamente entre los 3 y los 6 años, momento en el que también se desarrolla el miedo a la castración, entendida esta como castigo o represalia del padre ante los deseos incestuosos. El complejo de Edipo femenino estaba basado en la supuesta envidia que la niña sentiría por el pene. Esta situación era vivida por la niña como una castración en su propio organismo. La formulación del inconsciente y la primera tópica. El instinto sexual o líbido parece como la energía más adecuada, aunque no la única, para explicar la expresión de los síntomas histéricos y la ejecución de muchas actividades humanas. La estructura de la personalidad, la primera tópica.
Freud sistematizará su teoría del inconsciente a través de su obra, La interpretación de los sueños, de 1900. En la teoría freudiana, el inconsciente se convierte en la región más extensa e importante de la mente, si bien sus contenidos y procesos se mantendrán ocultos en el sujeto la mayor parte del tiempo. A partir de ello, Freud desarrolló su primera tópica o metáfora espacial para explicar la división de funciones del aparato psíquico. Los lugares o instancias que presentaban la dinámica psíquica en esa primera tópica fueron el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En el inconsciente moraban todo tipo de ideas, impulsos y deseos en la forma de fuerzas que pugnaban por emerger a la conciencia y poder ser así satisfechas. Muchas de ellas tendrían un carácter moral y socialmente inaceptable, debido sobre todo a las connotaciones sexuales. Por ello, eran censuradas e impidiéndose su acceso a la conciencia, sometidos a la represión. Los contenidos y deseos inaceptables logran en ocasiones emerger y manifestarse de forma inquietante o perturbadora en los estados de vigilia. Sus contenidos aparecen en todo caso de manera parcial y desfigurada a través de los sueños. Los estados alucinatorios, los lapsus lingüísticos o de cualquier otro tipo, o los síntomas neuróticos. Lo que el sujeto debe tener en conciencia son solo manifestaciones deformadas de un contenido original inconsciente que no puede manifestarse con toda su crudeza. Los sueños son, pues, la vía regia hacia el inconsciente. Freud estimó que los sueños aparecían durante caídas de la censura y la represión, características propias e implacables de los estados de vigilia. Gracias a ello, los sueños transportaban gran cantidad de material sintomático, aunque deformado por una represión de menor intensidad. El material onírico aportaba información directamente conectada con el núcleo inconsciente del problema. Freud empleaba el método de la asociación libre en sus sesiones terapéuticas con el objetivo de que sus pacientes se aproximaran progresivamente a ese núcleo, venciendo poco a poco los mecanismos de defensa que tienen que ver con las estrategias de resistencia que el sujeto emplea de forma inconsciente para evitar alcanzar la causa última de sus padecimientos. Además de la resistencia, entre los mecanismos de defensa señalados por Freud podemos mencionar los siguientes: el desplazamiento o sustitución de un contenido reprimido por otro aparentemente familiar y aceptable, la proyección o derivación del contenido reprimido inaceptable hacia una instancia externa al sujeto, la condensación o función de contenidos reprimidos en una nueva representación a la que aquellos resultan irreconocibles, o la fractura del contenido reprimido en varias representaciones nuevas en las que la energía original queda difuminada. Y hasta ahí este tema, que es súper chulo, del psicoanálisis, el capítulo 11. A mí, por lo tanto, por ejemplo, los temas anteriores del funcionalismo y demás no me han llamado tanto la atención, pero ya cuando empieza el psicoanálisis sí me gusta un montón. Y bueno, hasta yo os puedo decir, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo tema.